Quiero que por favor tengan sus Biblias abiertas en este pasaje muy interesante de Mateo capítulo 13, un capítulo dedicado a las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó. Curiosamente, la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, son parábolas o historias que el Señor Jesucristo explicó. Sin embargo, Él en este pasaje de Mateo 13, del 44 al 46, no explica el significado de estas parábolas. Así que yo he encontrado diferentes tipos de explicaciones, unas muy interesantes. Yo voy a dar la que el Señor estuvo hablando a mi corazón, pensando en la introducción, pensando en los 246 años a partir de 1776 que Dios ha permitido a este amado país tener su independencia. Y apenas 2 años de nosotros como eclesía cristiana, el remanente. Damos gracias a Dios porque este es un país muy bendecido. Dios ha sido muy bueno, muy generoso en medio de la pandemia y en medio de tantas familias afectadas por la pandemia. Gracias a Dios hemos estado saliendo adelante, se han producido varias vacunas, ya muchas personas ya van en el 4.º refuerzo, van a haber más refuerzos adelante, pero gracias a Dios que hemos visto la mano de Dios en medio de tantas dificultades, pensando también y tristemente de que hay países o hay miles, todavía millones de personas que no se han puesto ni la primera dosis. Entonces, gracias al Señor que Dios ha sido bueno y generoso. Dios en su gracia nos ha introducido a su reino. Y yo en este mes, del mes de julio, donde estamos celebrando la independencia de este amado país y nuestro aniversario como iglesia, Dios puso en mi corazón que pensáramos en todo el mes en la generosidad de Dios al introducirnos a su reino. Dios por su gracia me introdujo en el reino. Por eso, pensando en estas dos parábolas, dos historias, parábolas no es más que una historia terrenal, una historia que ocurre muy conocida, los datos y los detalles que el Señor Jesucristo da ante la gente que lo escuchaba, en este caso sus discípulos. Pero estas historias terrenales, estas historias humanas, tienen aplicaciones o principios espirituales para nuestras vidas. Y yo quisiera compartir con ustedes 3 principios espirituales que yo encuentro en estas 2 historias de Mateo 13, del 44 al 46. Yo le titulé este mensaje Lo sobrenatural del reino de Dios. Esto es sobrenatural. Cuando los inmigrantes vinieron a América y se empezaron a formar las 13 colonias que ya para estas fechas de 1776 se convirtieron en los Estados Unidos de América, muchos creyentes que viajaron, no todos los que viajaron eran creyentes, pero una buena cantidad de personas que viajaron, tanto de Inglaterra como de Bélgica, Holanda, Alemania y otros países que empezaron a poblar las 13 colonias, pensaron y su anhelo era como la tierra prometida. Estamos saliendo de nuestra tierra para venir a la tierra prometida. Muchas personas a la fecha piensan que los Estados Unidos de América es la tierra prometida. Es la tierra prometida. Y bueno, es una tierra de bendición, es una tierra donde fluye la leche y la miel, pero también es una tierra donde hay grandes gigantes.
hay grandes gigantes que vencer, grandes gigantes que enfrentar, y creo que tú, si has venido de México o de otra parte, de otras nación, sabes que hay gigantes fuertes que enfrentar. Por eso yo a este mensaje le titulé Lo sobrenatural. Vivimos dentro de la iglesia y dentro del reino de Dios, vivimos en lo sobrenatural. ¿Por qué comento esto? En primer lugar, el primer pensamiento que les quiero dejar es que descubrir este reino es imposible a la vista humana. A la vista humana. La primera historia se nos habla de un tesoro, de algo muy valioso que dice está escondido. Este hombre estaba haciendo tal vez un trabajo en el campo. Este hombre no estaba buscando tesoros, este hombre estaba trabajando. Y dice que por accidente o por algo que le sorprendió, dice que descubre, aquí usa la palabra descubrir, descubre un campo, descubre en el campo un tesoro y se llena de gozo. Así que el reino de Dios es algo escondido a la simple vista humana. La segunda historia habla de un hombre mercader que se dedica a las perlas, se dedica a comprar perlas, pero pasaba mucho tiempo y no encontraba la perla que le llenara. Hasta que finalmente dice que encuentra una perla de gran valor, pero después de mucho. Era un hombre que en su vida había acumulado perlas, pero estaba con la insatisfacción de encontrar una perla que realmente le llenara, hasta que la encuentra. Pero no fue a la primera, fue algo que estaba escondido a simple vista. Y si ustedes saben, hablando de las perlas naturales se forman pues en el fondo del mar, no a simple vista. Pero además de que está en el fondo del mar, se forma dentro de las ostras, ¿sí? Que son estos seres que tienen dos capas fuertes que forman parte de su cuerpo. Es curioso, yo me sorprendí cuando supe cómo se formaban las ostras. Bueno, las perlas, perdón. Estas ostras tienen una parte carnosa, una parte muy sensible adentro. Y dicen que a veces algún granito de arena, todo empieza con un granito de arena. Ese granito se introduce, se cuela dentro del ostracismo, dentro de lo cerrado de la ostra, y la empieza a lastimar su parte carnosa. Así que este ser empieza a segregar y a envolver ese granito de arena con una sustancia que le va dando alivio, la va dando refrigerio en su cuerpo. Y mientras más pasa el tiempo, más grande y valiosa es la ostra. Ahora, la perla, perdón. Ahora, algo interesante, no todas las ostras producen perlas. Tiene que haber un sufrimiento, tiene que haber ese granito de arena que les moleste y se empieza a formar la perla. No todas, hay personas que están abriendo ostras tras ostras y no encuentran perlas. Este hombre estaba escondido en ese aspecto. ¿Qué es algo sorprendente de este país? Algo sorprendente de este país es que uno ve templos cristianos por todos lados. Chiquitos, grandes, modernos, antiguos. Uno ve, además de las casas como esta, pero uno ve muchos lugares. Dicen que un pueblo de Puebla, que ahorita se me va el nombre, dicen que tiene 365 templos allá en Puebla, y que es un día para cada día, ¿no? Bueno, este país tiene
miles y miles de edificios dedicados a Dios. Ahora, hay gente que equivocadamente piensa que el entrar a un edificio lo convierte en cristiano. El edificio puede ser un instrumento de Dios para escuchar de Dios, pero el conocer a Dios tiene que ser algo sobrenatural. Así como el entrar en un templo cristiano no te convierte en cristiano, entrar a un garage no te convierte en carro. Entonces, no suceden las cosas así. Tiene que haber algo sobrenatural en tu vida para que descubras ese tesoro. Vean una cosa, el hombre no buscaba, el hombre encontró, o más bien el tesoro lo encontró a él. Él ha de haber tropezado, ha de haber visto algo brilloso, ha de haber visto algo. Lo interesante de aquel tiempo, tal vez tú digas, ¿por qué había un tesoro en la tierra? Bueno, porque en aquellos años no había bancos, no había casas de seguridad. Así que las personas, las familias, cuando tenían algo valioso, por temor a que le robaran o si venía otro pueblo a atacarles, estas personas escondían en el campo sus cosas valiosas. Podían ser en jarras, donde metían sus joyas, sus monedas. Todavía hasta la fecha hay lugares donde se encuentran jarras llenas de monedas de oro o de plata, en fin, o con joyas. ¿Por qué? Porque la gente, por seguridad, no los metía debajo de la cama, a lo mejor ni cama tenían, ¿no? Pero los enterraban. Otro dato interesante, tal vez tú te preguntas, ¿por qué este hombre descubre el tesoro y lo vuelve a enterrar? ¿Por qué no se lo lleva? Porque de acuerdo a las leyes antiguas, si tú encontrabas algo en un campo que le pertenecía a otra persona, automáticamente la persona decía, estaba en mi campo, pero no era suyo, pero el campo es mío, así que me pertenece este tesoro. Así que la persona lo escondía y buscaba luego la manera de hacerse de eso. Entonces, conocer a Dios es algo sobrenatural. No es automático de que abras la Biblia y dices, ya conocí a Dios. O no es algo de por escucharme o escuchar a alguien hablar de Dios, ya vas a conocer a Dios. Tiene que ser algo sobrenatural. Es algo oculto a la vista humana. Por eso nosotros tenemos que orar, porque Dios abra los ojos del entendimiento de las personas. Muchas veces la gente, por causa de su pecado, incredulidad, rebeldía o maldad, tienen un velo. Y no sé si te has preguntado que a veces le hablas a una persona y te escucha. Le vuelves a hablar a esa persona y te quedas así viendo como raro. Le vuelves a hablar a esa persona y pasas el tiempo hablándole y dices, ¿por qué no entiende lo que yo entiendo? ¿Por qué no abraza lo que yo abrazo? Porque tiene que ser una obra sobrenatural la que Dios haga. No por tener el tesoro enfrente, la persona lo descubre, la persona lo ve, está oculto. Lo que está diciendo Jesucristo en este pasaje es que conocer a Dios, el reino de los cielos es la presencia de Dios, la gloria de Dios, Dios mismo revelándose a las personas. Sin embargo, necesitamos el mover del Espíritu Santo para descubrir esto. Es como aquel hombre llamado Nicodemo que va ante Jesús y le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las obras que tú haces. Y Jesucristo le dice, tienes que volver a nacer, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y Nicodemo no entiende. Nicodemo dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá? Pero yo ya estoy viejo, ¿cómo?
no se entiende a simple vista, no se ve a simple vista, no se entiende con nuestro propio razonamiento. Tiene que el Espíritu Santo trabajar en nuestra mente, en nuestro ser, tiene que abrir nuestros ojos y descubrir esto, para que descubramos esto. Así que es imposible. Hay gente que piensa que por vivir en este país automáticamente es cristiano y automáticamente es escogido de Dios. Error. No el que nace en este país es automáticamente cristiano o pertenece al reino de Dios. Y tal vez ese sea el error de muchas personas que llenan iglesias, que llenan más bien edificios, diciendo, aquí estoy seguro, segura de conocer a Dios. No necesariamente. No necesariamente. De leer, de estudiar. La gente religiosa del tiempo de Jesús leía, estudiaba. Jesucristo mismo les decía, ustedes escudriñan las escrituras, las desmenuzan y no se dan cuenta que ellas hablan de mí. Así que tenemos que orar y trabajar y ser pacientes con personas que se dicen cristianas, pero que aún no conocen a Dios. Y tenemos que orar diciéndole, Señor, manifiéstate a sus ojos, muéstrate, que te puedan ver, que te puedan contemplar, Señor, que te puedan descubrir, así como este hombre descubrió este tesoro. Hay gente que nada más escucha hablar de Jesús o escucha hablar de Dios y no lo ven como un tesoro, no lo ven como una perla de gran precio, lo ven como algo despreciable, algo que se necesita rechazar. Necesitamos orar bastante. Y pues como iglesia, para aquellos que nos están viendo también, decidimos como congregación el día de mañana, que celebramos un año más de la independencia de este país, orar en alguna hora del día por el país. Y hay muchas cosas por las cuales orar. Por ejemplo, orar por el gobierno, orar por la Suprema Corte de Justicia, que están teniendo cambios de jueces y donde siempre hay tensión sobre qué decisiones van a tomar, cómo van a enfrentar los cargos que tienen por delante. Hay muchos asuntos que resolver, que aprobar o que rechazar. Y por eso necesitamos orar por los jueces de este país, más que criticarlos, más que rechazarlos, orar por la Suprema Corte de Justicia, orar por las autoridades, orar por los gobernantes, orar por los mayors, por los alcaldes, orar por el presidente y la vicepresidente. No nada más decir, me caen mal o no me gustan sus decisiones. Tenemos que orar, tenemos que orar. Pero también tenemos que orar por las iglesias, para que seamos menos religiosos y más sensibles a la palabra de Dios, que seamos iglesias sanas, iglesias saludables, iglesias donde prediquemos la Biblia, más que historietas, más que cosas chistosas o anécdotas. No estoy en contra de lo chistoso, estoy en contra de sustituir nada más lo ameno de una reunión y que toda la gente se salga a carcajadas riéndose, pero sin la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no es de que me guste la seriedad 100%, sino que cuidado con sustituir para entretener a la gente, más que esperar un cambio que Dios quiera hacer en sus vidas. Tenemos que orar por los pastores, los misioneros, que Dios guarde sus matrimonios. Es triste escuchar de pastores que se siguen suicidando. Familias pastorales donde se divorcian, donde los hijos caen en drogadicción y en muchas otras cosas. Tal vez decimos, ellos están bien cerca de Dios, pero ellos son muchas veces los más golpeados. Entonces hay una larga lista que le mandé por emails a ustedes, pero si algunos de ustedes que nos visitan quisieran tener alguna de estas peticiones, se las puedo mandar con mucho gusto.
Y ustedes se ponen de acuerdo en sus casas de a qué hora orar por este amado país. Y pusimos Estados Unidos y México, porque lo que ocurre en un lado afecta al otro, y lo que afecta al otro también ocurre aquí. Entonces, somos dos pueblos hermanos que bien o mal estamos juntos, estamos pegados, y necesitamos orar por los dos países también. Así que descubrirlo, se nos tiene que quedar bien claro esto. Es imposible a la vista humana, tiene que ocurrir algo sobrenatural. En segundo lugar, lo que nos enseña estas dos historias es que descubrir el reino de Dios, descubrir a Dios mismo, descubrir lo que Dios tiene para con nosotros, sucede de diferentes maneras. Sucede de diferentes maneras. Por ejemplo, en la primera historia, este hombre está haciendo un trabajo en el campo y dice, descubre. No era un buscador de tesoros, no era una persona que su finalidad, su trabajo era encontrar tesoros. Tal vez él había rentado ese campo y lo estaba trabajando, pero al estarlo trabajando, descubre el tesoro y dice, wow, esto es maravilloso. Pero la otra historia nos habla de un buscador de perlas, de uno que está buscando algo valioso. Uno no busca, el otro sí busca. El que no busca, encuentra. El que andaba buscando, encuentra muchas cosas, hasta que descubre lo que realmente estaba buscando. ¿Qué sucede en este país y qué sucede entre la gente con la que tratamos? Hay gente que no le interesan las cosas de Dios, no le interesan las cosas espirituales. Es más, uno va y les habla y dice, esto está bien para ti, esto está bien para el vecino, para mí no. Y hasta te dice, no necesito. No, ¿sabes qué? No quiero oír. Pero hay otros que son los que le llaman seekers, los buscadores, ¿verdad? Aquellas personas que andan, busque. Y quiero poner dos ejemplos. Un ejemplo de alguien que no buscaba, por ejemplo, Mateo, el que escribe este evangelio. Veíamos la semana pasada que Mateo era una persona cuya ambición en la vida era enriquecerse. Y una manera de enriquecerse fue convirtiéndose en cobrador de impuestos, aunque tenía que pagar un precio bastante alto por convertirse en ese trabajador, en ese empleo. Pero Mateo, dice la Biblia, que cuando Jesús va caminando, Mateo está en su banquillo. Una versión dice en su gabinete cobrando impuestos. Jesús lo ve, Mateo no lo busca, pero Jesús sí lo ve. Y Jesús le dice, hey, Mateo, sígueme y sé mi discípulo. Es impresionante que sin buscarlo, dice la Biblia que Mateo al instante dejó todo. Dejó su banquillo, su gabinete, no sé si dejó los impuestos que había cobrado o se los guardó, pero él dice, dejándolo todo, siguió al Señor Jesucristo. Tal vez tu historia, tal vez tu testimonio sea ese. Tú no buscabas. Tú estabas ocupado en muchas cosas. Tú estabas enfocado en hacer muchas cosas, en obtener muchas cosas. Y viene el Señor y te alcanza. Dios usa diferentes maneras. Pero tenemos que reconocer que hay personas que se la pasan buscando. Voy a citar algunos ejemplos. Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio se la pasaba orando y dando limosnas. Él creía que con eso agradaba a Dios, pero no lograba encontrar. Seguramente pasó toda una vida religiosa buscando a Dios. Y fíjense, no era judío, era un centurión.
era un soldado. Y dice la Biblia que Dios tuvo que llamar a Pedro y decirle: Pedro, Simón, ve a casa de este hombre y háblales de mí. Y Pedro va y le dice: Dios ha visto. Pero vean lo interesante. No te salva tus oraciones, no te salvan las ofrendas o limosnas que das, te salva el mensaje que escuchas. Necesitas escuchar el mensaje, pero Dios en su misericordia, Dios encuentra a los que lo andan buscando. La gente no lo encuentra, Dios los encuentra. Dios mandó a Simón Pedro, y Cornelio y toda su casa se rindieron al Señor. Otra persona que lo buscaba era Lidia, la de Filipos. Dice que Pablo se enteró que unas mujeres iban a orar al río, allá en Filipos, y Pablo va con Silas, va a ese río y ve a las mujeres orando y les empieza a predicar. Y dicen que las mujeres abrazaron la gracia de Dios. Dios las alcanzó ahí en ese río. Ellas estaban buscando a Dios, pero Dios las encontró. Y después Lidia le dice a Pablo: si he sido digna de la gracia de Dios, más bien, si recibí la gracia de Dios y ustedes consideran digno quedarse en mi casa, por favor, mi casa está abierta para ustedes. Y Pablo dice: claro que sí, vamos a tu casa, ¿no? Y todo ello. Entonces, vemos ese ejemplo. Otro ejemplo pudiera ser, pues el mismo Pablo. El mismo Pablo que se aferró a cumplir la ley, se aferró a tener un celo bien grande por las cosas de Dios, y creyendo seguir a Dios, dice que lo empezó a perseguir, al perseguir a los cristianos. Y cuando se topa con Jesucristo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todavía Pablo no sabía quién era. Dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se rinde allí, se rinde al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestro diario hablar con las personas te vas a topar con personas que te digan: cuéntame más, o quiero saber más. No todas las personas son así. Yo a veces me admiro de personas que dicen: aquí está mi casa, ¿por qué no me viene a enseñar la Biblia? A mí a veces me da miedo eso, pero es gracia de Dios. Yo lo he contado más de una vez, pero yo me arrepiento siendo un jovencito, todavía usando el cabello largo, con más pelo que ahora, y siendo un jovencito, íbamos a tener una campaña evangelística, íbamos a tener una reunión en un salón social, y fuimos a ver al gerente de la Ford Motor Company, de la compañía de carros Ford, de mi pueblo, ahora ciudad. Y dijimos: pues esto tienen dinero, vamos a pedirles apoyo, para que a lo mejor nos paguen ciertas cosas que necesitamos en el evento. Y fuimos y dijimos: queremos hablar con don Juan Osorio López, que era el gerente. No, pues no nos recibió el gerente, ¿no? Pues estos muchachitos, estos jóvenes así medio raros. Pero nos mandó con su segundo a bordo. Y fuimos con el segundo. Nos pasó una oficina bien elegante, estábamos nosotros, wow, una oficina bien grande, nos sentó, le empezamos a platicar lo que hacíamos, que predicábamos de Cristo que cambia vidas, les dimos algo de nuestro testimonio, nos escuchó con mucha atención y nos dijo: sí, los vamos a ayudar, los vamos a ayudar. A diferencia de la Coca-Cola, y si a alguien le gusta la Coca-Cola, con disculpas, ellos nos dijeron: los ayudamos, pero queremos que lleve el logo de la Coca-Cola. Y dijimos: no, esta es una actividad cristiana, no puede ir el logo de la Coca-Cola. Tal vez uno diga:
qué de malo tiene, ¿no? Pero no quisimos, dijimos, no les podemos ayudar. Ellos nos dijeron, cuenten con el apoyo, y nunca nos dijeron que lleve la Ford, que lleve la marca de la Ford ahí, ¿no? Pero lo doloroso que les comparto es que de repente este hombre bien serio nos dice, me gustaría que vinieran a mi empresa a darnos estudios bíblicos. Nos volteamos a ver, mi amigo y yo, y nos dio miedo, nos dio espanto. Nosotros pensábamos en otras personas, no pensábamos en ellos. Y le dijimos, sí, está bien, sí, dígame qué día pueden, yo junto a varios empleados y que nos compartan la palabra. Con vergüenza lo digo, ya no lo he repetido, pero no regresamos. Nos dio miedo compartir con esas personas la palabra de Dios. Y eran buscadores, eran personas con hambre, con sed de conocer a Dios. ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les hable. Y nosotros pensamos, pues yo un jovencito hablarle a este señorón, yo un jovencito, yo hablarle a esta persona con este alto puesto, nos dio miedo. Ignorando que el que habla es Dios y el que alcanza es Dios. Así que seamos sensibles con las personas indiferentes y las personas buscadoras, porque Dios utiliza las distintas circunstancias para descubrir su reino. Personas como Mateo, que no andan buscando nada, pero que responden. Y personas como Lidia, que andan buscando, pero hasta que escuchan la palabra, es que responden. Dios siempre te va a usar a ti, a mí, para extender su reino. Pero tenemos que ser sensibles. Tenemos que orar como oraba este hombre diciendo, Señor, muéstrame hoy una cita divina. Muéstrame hoy a la persona a la que tú quieres que le hable. Y te vas a dar cuenta que tu día no va a ser un día normal. Va a ser Dios manifestándose en tu día a día. Y por último, lo sobrenatural del reino de Dios es que descubrirlo implica pagar un precio muy alto. Pagar un precio muy alto. Ahora, lo quiero explicar para que no se malinterprete. Vean lo que dice el versículo 44. Dice así: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente. Dice, y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. No dice para comprar el tesoro. El tesoro valía mucho más para comprar el campo. Él vendió todo con la confianza de que lo que iba a rendir, lo que iba a vender, no se comparaba al precio del tesoro. Igual pasó con el mercader, el comerciante de perlas. Dice que cuando por fin descubre una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones hasta que la compró. Y quiero aclarar lo siguiente: la salvación es gratis. La vida eterna que Dios nos ofrece es gratis. No cuesta nada ser cristiano, pero sí cuesta rendir nuestra vida. Sí cuesta rendirnos todo a Él. Y uno, conforme va conociendo a Dios, va dejando las cosas del pasado, hasta que uno experimenta una vida totalmente nueva. No sé si le pasó a Jesús, no el de arriba, sino a Jesús Gómez esto, pero una de las primeras cosas que a mí me sacudió es que los domingos yo jugaba soccer.
Y de repente me entero que los domingos son las reuniones. Entonces digo, ¿a qué hora es la reunión? No, a las 11. A las 11 es el juego. A las 12 es el juego. Y de repente tuve que decir, ¿soccer o reunión? Cuando no había juego, pues estaba la televisión a las 11:45. El partido de fútbol, no les digo mi equipo para que nadie se ofenda, pero no me perdía ningún juego de ellos. No me perdía ningún juego de ellos. Pero ¿qué pasó? De repente me dijeron, hay estudio bíblico, hay reuniones, y yo dije, Dios sacó el ídolo de mi corazón, mi equipo adorado, para que Jesucristo ocupara el lugar. Ahora qué bueno que ya juega el sábado, que ya lo puedo ver. Pero, lo maravilloso de esto es que conforme uno va descubriendo las cosas de Dios, uno va viendo lo que ha obtenido en su vida y lo que obtiene en Dios. Y dice, esto vale todo. Entonces uno dice, Señor, tú eres mi tesoro ahora. Tú eres todo para mí. Y como Pablo, en un momento dado podemos decir, y lo que yo era, y lo que yo tenía, ahora es basura. Ahora Pablo utiliza una palabra más fuerte. Todo lo que era preciado para Pablo, en la Reina Valera 60 y en la Antigua, dice, es estiércol, es suciedad, comparado con ganar a Cristo. ¿Nos damos cuenta de esto? El seguir a Cristo, por eso Jesucristo con mucha confianza, Él dice, vale la pena invertir a mí. Si quien no deje padre, madre, tierras, posesiones y me sigue, dice, no es digno de mí. Y quien no tome su cruz y me siga día a día, no es digno de ser llamado mi discípulo. Quien ponga sus manos en el arado y mira atrás, no es digno de ser mi discípulo. Por eso cantamos la otra vez, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántas cosas has perdido? A lo mejor has perdido mucho humano, mucha riqueza humana o terrenal. Pero qué bendición es ganar a Cristo. Qué bendición es decir, el reino de Dios es como un tesoro, es como una gran perla. Estoy dispuesto a rendir toda mi vida con tal de disfrutarla, con tal de tenerla. Vean, este hombre, al parecer, no era un hombre rico. El hombre que adquirió el tesoro dice que estuvo trabajando fuerte, vendió todo, absolutamente todo lo que tenía, estuvo dispuesto a rendir todo hasta comprar el campo. Ese campo y disfrutar de ese tesoro. ¿A qué estamos dispuestos? ¿A qué estamos dispuestos a seguir al Señor? Tal vez las circunstancias, tal vez las situaciones que estás viviendo no sean las mejores. Tal vez tú digas, es demasiado lo que el Señor me está pidiendo. Pero si tú descubres lo que está oculto para los demás, vas a ver que vale la pena. Vale la pena. Y tal vez te van a criticar, te van a considerar loco, loca, te van a considerar trastornado. Pero vale la pena. Cuando los cristianos llegaban a una ciudad, mucha gente de manera de burla decía, ya llegaron estos locos a trastornar nuestra ciudad. Vale la pena. Vale la pena. Pablo decía, si estamos locos, es para Dios. Si estamos cuerdos, es para el mundo. No debemos creer en el gobierno. Gracias a Dios estamos estudiando Romanos 13 y nos sometemos al gobierno y oramos por el gobierno,
pero allí no vamos a encontrar el reino de Dios. Tristemente escuché de cristianos que decían, es que en el gobierno está el reino de Dios. Por muy cristiano que sea el gobierno, allí no está el reino de Dios. Tampoco lo vamos a encontrar en las riquezas o en las posesiones. El reino de Dios es espiritual y debemos comprender que es por su gracia y amor que podemos disfrutar. Entonces, si estamos de acuerdo con esto, debemos de compartir con otros estas verdades espirituales. ¿Amén? Amén. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Gracias, Señor, gracias por este día. Gracias porque muchos en este país escucharon de tu palabra y te conocieron. Gracias porque muchos que venimos de otro país ya te conocíamos y hemos visto que tú te sigues revelando en este país. Más y más personas te están conociendo. Pero también tristemente vemos que hay personas que no han descubierto este tesoro, que no han descubierto esta perla de gran precio, que no han puesto su confianza en ti, sino que siguen buscando o simplemente no están buscando nada. Están pasando la vida creyendo que en lo que están, eso es lo correcto. Señor, manifiéstate, revélate, bendito Dios, atráelos a ti y úsanos a nosotros para ser tus instrumentos de salvación, de rescate, de como luz, así como tú eres luz, bendito Señor, para que en medio de las tinieblas la luz de tu palabra les resplandezca. En el nombre de Jesucristo, sigue con nosotros y concédenos más años en tu precioso nombre, años de crecimiento, años de servicio, años de hablar de ti, años de lucha, pero también de victoria. Porque en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, Señor. Amén.